se están sumando en este momento de a poquito, medio dormidos, medio dormidas, estudiantes y profes de las carreras de comunicación de todo el país. Para la Universidad Nacional de La Pampa, la verdad, han sido 3 días de muchísimo trabajo, pero muy gratificantes por la cantidad de mesas, de debates, de encuentros, de trabajos presentados que ha habido en las distintas mesas. Llegamos al día sábado y tenemos una conferencia largamente esperada, sobre todo porque es una conferencia querida por los y las estudiantes de la Universidad de La Pampa, gestionada, ahora después van a poder contar algo los disertantes y las disertantes acerca de cómo insistieron los estudiantes para que estuvieran, y fueron ellos mismos quienes pusieron el nombre de esta conferencia, que tiene un título que ojalá nos enganchemos todos y todas para darle contenido, que es lo político y lo popular, los medios comunitarios, los hegemónicos y las organizaciones sociales, claves para construir un modelo de comunicación. Si resolvemos ese título... Perdón, Mariana, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí, cómo no, dale, ahí está, esa es Julia, adentro. Se está duplicando tu audio. Hay que corregir eso porque me parece que está entrando el audio del vivo y el tuyo Me dice la gente de técnica, Julia, que no te preocupes, que una cosa es lo que nosotros podemos llegar a ver en el Zoom y otra cosa es lo que va a ver la gente de YouTube en vivo. Así que vamos bien, vamos bien. Lo que sí puede pasar es que las diferentes bandas anchas, es decir, las conexiones, compliquen un poco el ida y vuelta, pero vamos por ahí. Les decía, la mesa, bueno, ya los ven y las ven ahí a los tres. Estamos hablando de Fernando Borroni, en primer lugar, ya lo conocen también, viejo animal de radio, es periodista en AM750 junto con Víctor Hugo, está en C5N también, y es director de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Julia, que también ya hizo su entrada, ¿qué decir de Julia? Abogada, periodista y feminista autodeterminada, fundó la Futurock, una radio que se ha metido en el corazón y en los oídos de mucha gente, y ahí conduce Seguro La Habana de lunes a viernes. Y por último está María Esperanza Casullo, como dirían los y las estudiantes, tuitera empedernida, que todos los días tuitea, dice, no sabemos qué hace María Esperanza, pero está hasta las 4 de la mañana tuiteando. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown, también es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, y se especializa sobre todo en populismos. Así que con estos 3 grosos y grosas yo me retiro y le doy la palabra a Fernando. Bueno, buen día. Primero, Julia, Esperanza, Mariana, un placer. Bueno, y gracias por la convocatoria y por esta oportunidad de poder reflexionar colectivamente, porque me parece que se trata de eso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de comunicación. Cuando hablamos de comunicación me parece que es importante pensarla siempre desde lo colectivo. Parece que suena como de sentido común decir esto, pero frente a las lógicas comunicacionales que tenemos en el país, en la región, donde parece que mayoritariamente los medios dejaron de ser medios para ser fines en sí mismos, y donde la comunicación se transformó casi que en un instrumento para estos grandes medios de dominación y de sometimiento, para establecer un orden determinado en la sociedad. Creo que hablar de comunicación y hablar de comunicación popular siempre hay que pensarla desde lo colectivo. Y cuando nosotros nos planteamos, bueno, ¿cuáles son los nuevos modelos de comunicación? Yo, la única convicción que tengo es que no sé cuál es el nuevo modelo de comunicación. Lo que sí sé es que tenemos la obligación de comenzar a reconceptualizar muchos conceptos que tenemos acerca de lo que es la comunicación a partir de lo que vemos, a partir de la praxis, insisto, de los medios que llamamos alternativos y de los grandes medios. A mí me da la impresión que nosotros debemos volver a rediscutir para qué comunicamos. Y algunos dirán, bueno, comunicamos para construir la pluralidad, para que estén todas las voces, para seducir, para convencer, para... Perfecto. Sí, yo creo que todo eso es parte. Ahora, particularmente estoy convencido que si nosotros entendemos que la comunicación es un instrumento de disputa política, me parece que ahí la cosa cambia.
Yo estoy convencido de que la comunicación es un instrumento de disputa política, no de disputa partidaria, ¿no? Pero sí de disputa política. Los grandes medios lo que buscan es construir un hombre y una mujer determinada para un orden social determinado en el cual ellos se enriquecen. No estoy diciendo ninguna novedad. Yo creo que desde el campo nacional y popular nosotros debemos construir una comunicación para construir un hombre y una mujer determinada para la sociedad en la que nosotros creemos que debemos vivir en términos de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política. Entonces, me parece que esta idea de la comunicación como un instrumento de disputa política es lo primero que hay que recuperar. Que eso no significa, lo sabemos muy bien, eso no significa que tengamos que hablar de la actualidad política, sino que entender que la disputa, la gran batalla comunicacional que decimos, que nos encanta desde el campo nacional y popular como refrán, hay que dar la batalla comunicacional, la batalla cultural, y a partir de esa batalla comunicacional establecer las bases de la batalla cultural, no tiene que ver con disputar títulos de diarios, no tiene que ver a ver si le ganamos la agenda a Clarín, no se la vamos a ganar la agenda a Clarín, no se la vamos a ganar la agenda a Clarín. Lo que vamos a dar, o lo que debemos dar, es una disputa no por títulos, no por zócalos, sino por valores. Desde la comunicación popular, nosotras tenemos que poner en discusión valores sociales. Nosotros tenemos que poner en discusión conceptos. Cuando la derecha sale a la calle, ¿se acuerdan al principio de los anticuarentenas, a hablar en nombre de la libertad? Nosotros desde los distintos medios podemos decir, uy, mirá cómo Juntos por el Cambio convoca esto, mirá Clarín, mirá la gente que va. Perfecto. Esa es una discusión, esa es parte de una batalla. La otra es poner en discusión el concepto de libertad que tiene nuestra sociedad. Y decir que la libertad individual es una mentira del modelo. No existe la libertad individual. La libertad siempre es colectiva. Cuando nosotros aparece un tema de agenda, y ese tema de agenda es que la clase media sale a cacerolear a favor de Vicentín bajo el eslogan Todos somos Vicentín. Más allá de denunciar lo que ha significado Vicentín, más allá de lo que querramos denunciar en términos de la coyuntura política y económica, lo que tenemos que poner en discusión desde los medios es por qué un hombre o una mujer de clase media que apenas llega a fin de mes sale a cacerolear por una empresa como Vicentín. Si nosotros entendemos, creo humildemente, como disparador y como idea, que nuestra tarea tiene que ver con poner en discusión esa construcción de sentido, pero ponerla en discusión desde la cotidianeidad, no desde los grandes eslogans, me parece que es un paso necesario para este nuevo modelo de comunicación, entendiendo que si seguimos girando en torno a debemos instalar una agenda. Y después quiero poner el ejemplo de la Futurock y de Julia, que creo, no porque Julia esté aquí, pero uno habla con tanta gente, creo que Julia le encontró una vuelta con Futurock que no la han encontrado muchos y muchas. No la han encontrado. Y digo desde lo comunicacional, y ahora voy con eso. Pero digo, esto de la agenda, tenemos que ganarle la agenda. Hay una correlación de fuerzas entre los grandes medios y los medios que llamamos comunitarios, que es tan desigual, que en todo caso, en alguna instancia, nosotros podemos instalar un tema que le gane al que ellos quisieron instalar. Sin embargo, el rol, creo, desde los medios comunitarios es doble. Es denunciar lo que el enemigo hace, denunciar la manipulación mediática, denunciar la instalación de la mentira como una verdad que todos ya aceptan de antemano. Y al mismo tiempo de esa instancia de denuncia, tenemos la obligación de construir una agenda propia que dispute otra cosa. Pero no en una pulseada igual porque perdemos el tiempo. Insisto, no dejar de hacerlo, esa denuncia sistemática a ese poder dominante, pero entender que nosotros disputamos otra cosa. Y pongo el ejemplo de Futurock, porque Futurock sumó a la radio a jóvenes, hombres y mujeres, y no tan jóvenes, pero sobre todo jóvenes, que cuando escuchaban radio, básicamente escuchaban música, porque hubo toda una generación que nos atontó bastante durante los 90, y el joven escuchaba música, y el joven
Ahora, yo creo que Futurock, Julia y su equipo, ¿por qué? Humildemente, Julia me corregirá si lo que estoy diciendo son todas pavadas, pero como oyente digo, porque en realidad se dio una disputa del lenguaje, se dio una disputa de hablar desde un lugar que no era una imposición. Si nosotros seguimos entendiendo, que creo que es lo que no hace Futurock y no hacen otros tampoco, pero digo, si nosotros seguimos creyendo que la comunicación es simplemente la posibilidad de algunos de decir, ¿no? Como la mentira del concepto de libertad de expresión. La libertad de expresión no es la posibilidad de decir. La libertad de expresión es la posibilidad de decir y de ser escuchado. Si no es verso. Entonces me parece que cuando vos generás un programa donde quien te escucha se siente escuchado, porque vos hablás en ese mismo lenguaje, en ese mismo idioma, y en todo caso ponés y abrís la mesa de juego con las discusiones que están en las esquinas desde un lugar de uno o una más, eso abre otro escenario. Entonces, yo estoy convencido que lo que hemos construido durante mucho tiempo comunicacionalmente fue casi una lógica de rivalidad, de eslogan permanente. Clarín miente, ya sabemos que miente. ¿Qué proponemos de distinto? No comunicamos, insisto, para ganar una tapa en un diario, o al menos humildemente desde mi pequeño lugar. Yo quiero seducir y convencer a la gente que el modelo de sociedad en la que creo es la mejor, pero no porque la creo yo, porque es el resultado de una construcción colectiva de luchas de años de historia. Entonces, está bien, podemos seguir repitiendo eslogan. Ahora, si nosotros no aprendemos, y Esperanza y Julia me van a matar, pero permítanme esto, si nosotros no aprendemos del movimiento feminista en términos de lo que ha significado y significa la batalla cultural que están dando, aparte de la batalla política, aparte de la batalla económica, porque hay una clave que yo creo que hay que aplicarla en la comunicación, que es el feminismo está combatiendo a todo el orden establecido al mismo tiempo. Una locura impensada. Pero es extraordinario. Quiere decir, ¿el feminismo puso en discusión el lenguaje? Sí. ¿El feminismo pone en discusión el orden de creencias, el orden religioso? Sí. ¿El feminismo pone en discusión la estructura de poder y la estructura económica de un modelo capitalista? Sí. ¿El feminismo pone en discusión los vínculos sociales y la manera en que una sociedad se ordena? Sí. Si lo pones a buscar, pone en discusión todo y todo al mismo tiempo. Ahora, desde la comunicación, hay que pensarlo así. Discutamos el lenguaje, por favor, dejemos de decir que el otro miente, además de decirlo. Cuando desde la derecha nos dicen, tal gobierno es populista, bueno, hay Esperanza, además entiende de esto, ¿no? Pero yo siempre digo, casi en una reivindicación no revanchista, pero creo que cuando ellos nos dicen, ustedes son populistas, miren, si el populismo es la exacerbación de lo popular, soy populista. Empecemos a defender esas palabras que nos sintetizan, más allá del uso que ellos le den. Porque la batalla comunicacional está también con romper esas lógicas del uso que ellos le dan a las palabras y al contenido. Voy terminando con esto, porque si no me pagan yo, bueno, termino. Digo, José Pablo Feynman, al que adoro profundamente, uno de los grandes filósofos de nuestra historia, él dice que el poder es el orden. A mí me parece extraordinario. ¿Qué es el poder? El poder es el orden. Entonces, ¿quién tiene el poder? Aquellos que tienen la capacidad de ordenar a la sociedad de una determinada manera. ¿Los medios nos ordenan? Sí. ¿El poder económico concentrado nos ordena? Sí. ¿Las religiones nos ordenan? Sí. ¿Un sector de la educación nos ordena? Sí. Bien, es Gramsci esto, ¿no? Eso es la construcción del pensamiento único, del pensamiento hegemónico. ¿Qué creo que tenemos que hacer o intentamos hacer desde la comunicación popular? Poder poner en discusión el orden. Y el orden se pone en discusión no cuando yo, periodista, cuando Julia, periodista, cuando Esperanza, cuando alguien dice la verdad porque somos unos grosos, no. Sino cuando logramos desde la comunicación que una mayor porción de la sociedad entienda, se abra las puertas y las ventanas
de su cabeza para llevar esa discusión. Entonces, cierro. La comunicación es el instrumento político por excelencia. Tenemos toda una historia que nos ha demostrado esto. Cuando el 7 de junio se celebra el Día del Periodista y dice, no, el periodismo es objetivo, el periodismo no. Mariano Moreno crea la Gaceta por una disputa política. No le importaba nada de la noticia. No le importaba nada. Ahora era una disputa política. Puramente nace como una disputa política. Entonces, hacemos política todo el tiempo y creo que hay que abrazarla. Un comunicador, un periodista, si no sos presentador de noticias, y está bien, hombre o mujer, está bien. Pero un periodista, un comunicador, tiene que poner en discusión la forma en la que se vive. Si no, nos dejamos de ser parlantes, con matices, pero parlantes. Entonces digo, hay que reconceptualizar, estoy convencido, hay que repensar el instrumento y hay que saber que hay ejemplos. Insiste, que en ese sentido el feminismo lo es, como en otros, pero digo particularmente. Y quería decirles algo más y me olvidé, yo me voy a acordar después. Pero bueno, y terminar con esa lógica de no asumirnos, esto era, y cierro, le juro, y no asumirnos. Digo, cuando dicen medios comunitarios, a los medios comunitarios los llaman medios alternativos. Y yo no creo que sean medios alternativos. Yo vengo de la comunicación comunitaria, dirijo una radio barrial que es Radio H, aparte digo, nosotros somos radios marginales. Y no está mal asumirse marginal, pero no marginal porque nos automarginamos. Somos marginales porque hay un modelo que nos margina. La alternatividad es un proceso de construcción. Futurock era marginal cuando arrancó, ahora es alternativa, porque la alternativa te la legitima el otro, no yo mismo. Yo le digo, ay, tengo una radio, y si Primariana no sabe que existe la radio, si todos los que están aquí escuchando no saben que la radio existe, no soy alternativa. Si yo no me levanto una mañana y no sé si encender la 750, Radio Mitre o Futurock, y la verdad es que si yo no registro la 750, no registro Futurock, no son alternativas, al menos para mí. Nosotros tenemos un modelo comunicacional en la Argentina marginal, que margina al 80% de los medios, aún hoy, con todo cariño y amor del mundo, porque este gobierno sigue financiando más a los grandes medios que a los medios alternativos. Entonces, yo creo que hay que pararse desde ese límite, que es la marginalidad a la que nos han empujado. Y desde esa marginalidad salir a perforarla. Y creo que se la perfora con algunas de las ideas que humildemente compartí. Me callo. Chao. Coincido. Listo, ya con todos esos disparadores, Julia, adelante y después retomaremos al final. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, recién Fernando mencionaba el caso de Futurock y yo por supuesto que entiendo que también se me invita justamente en mi calidad, si se quiere, de fundadora, directora, inventora de Futurock, así que voy a hablar de esa experiencia que bueno, es bastante inédita y asombrosa, pero producto también de un contexto, y me parece que lo interesante un poco es tratar de reconstruir un poquito ese contexto que nos llevó, que nos arrojó de alguna manera a inventar Futurock. Y para eso hay que irse un poquito más atrás. Bueno, ya estuvo también Fernando haciendo un poco un repaso. Pero bueno, yo lo que creo es que el kirchnerismo de alguna manera cuando empezó a tocar intereses, por la propia dinámica obligatoria de esto de la lucha por el poder, en algún momento empezó a tener que dar la batalla con los medios de comunicación, con los medios hegemónicos de comunicación. Y acá sucedió algo interesante, que me parece que lo que hizo fue visibilizar algo que tal vez la academia ya conocía, pero no el gran público, y esto es el problema de la concentración de los medios, ¿no?
Pero además de poner sobre la mesa el problema de la concentración de los medios, lo que hace el kirchnerismo también es, bueno, diagnosticar no solamente esa parte, sino el problema de qué medios, ¿no? Y con qué discursos. En definitiva, lo que quiero decir es que lo que se visibilizó fue que teníamos medios concentrados y de derecha. Entonces, realmente el diagnóstico es el peor posible. Como les decía, en esta dinámica de empezar a disputar el poder del kirchnerismo, se encuentra con los medios y me parece que da la batalla en dos frentes. Por un lado, lo que hace es, a través de la ley de medios, tratar de atacar la estructura, ir a la cuestión medular y de alguna manera empezar a propiciar una desconcentración de los medios. Y por otro lado, también creo que creó sus propios dispositivos mediáticos, ¿no? Para dar esa famosa batalla cultural, creó un propio campo de batalla. Estoy hablando, qué sé yo, de Tiempo Argentino, de 678, de la productora de Birds, de, bueno, algunas experiencias, bueno, también el uso que se hizo de los medios públicos y demás, creo que son algunas como experiencias que vino a ampliar el kirchnerismo para dar esa famosa batalla cultural de la que también hablaba Fernando. Respecto de la ley de medios, de lo que creo quedó muy poco, esto ya lo sabemos, lo que sí creo que hubo una suerte de sedimento interesante, que es más bien cultural, y tiene que ver con que por más que no se haya llegado muy lejos con la implementación concreta de la ley de medios, y sobre todo en cuanto a esta cuestión medular que es la desconcentración, sí creo que quedó la idea, y que popularizó sobre todo una idea que tal vez ya estaba en la academia, de que los medios juegan, de que los medios no son neutrales, de que pertenecen a alguien, de que tienen intereses, de que juegan y de que juegan fuerte y que juegan a algo. Me parece que ese diagnóstico quedó claro para todo el mundo, y esta es la gran novedad, esto es lo que dejó el sedimento que quedó de la ley de medios. La ley de medios también planteó, además, la discusión sobre la ley, la planteó muy de cara a la sociedad, y como todos nos involucramos en eso, me parece que entonces ese diagnóstico, que era un diagnóstico de más de una élite de la academia, termina popularizándose y quedándole claro a absolutamente todo el mundo. Ya nadie puede creer que los medios son neutrales, que los medios no juegan en la política y que juegan fuerte con unos determinados horizontes políticos y sobre todo comerciales, ¿no? Que tienen intereses comerciales, que tienen negocios y que los medios son parte de esos negocios. Creo que eso es muy interesante, que eso es algo que quedó, que eso es una herencia del kirchnerismo bastante invaluable, que pocas veces la pensamos como tal, que a veces nos frustramos pensando que de la ley de medios no quedó absolutamente nada. Lo que creo es que quedó la discusión popular. Y como le decía otra cosa, la otra parte de la batalla también fue la creación de algunos medios, dispositivos, programas para dar esa famosa batalla. Creo que esos medios tuvieron un problema, y es que, por un lado, se inventaron con anabólicos, es decir, se inflaron de manera bastante artificial, con pauta pública, que los hicieron absolutamente dependientes después de esta pauta pública y de los escrúpulos de algunos personajes sin escrúpulos, ¿no? Entonces, cuando el Estado le da valija de plata a un señor como Spolky, bueno, la cosa no va a terminar bien. Esto me parece que quedó absolutamente claro cuando gana Macri, que todo ese sistema se desarmó como un castillo de naipes, como si fuera una especie de Cenicienta 678, ¿no? Ganó Macri y al otro día ya ese programa cesó de existir de un minuto a otro. Y todos esos periodistas cesaron de existir también de un minuto a otro. Y Tiempo Argentino, ya sabemos qué fue lo que pasó, todo eso se desmoronó porque, claro, eran construcciones realmente artificiales. Eran artificiales porque solamente dependían de la pauta pública, eran artificiales porque además quienes estaban a su cargo no era gente que amara a sus medios de comunicación, ni que hubiera hecho ningún esfuerzo porque esos medios de comunicación fueran realmente sustentables, pudieran sobrevivir a un cambio de gobierno,
y que estuvieran buenos y que tuvieran audiencias. Y lo otro que pasaba también con ese dispositivo creado también por el kirchnerismo, que no solamente esta artificialidad de la que estaba hablando, sino que no había ninguno que le hablara a los jóvenes. Vos tenías radios con un pensamiento progresista, popular, y medios y demás, pero la mayoría eran programas y con un lenguaje también pensado para gente adulta. Un joven progresista, un joven comprometido, un joven militante o con intereses políticos, realmente no tenía quien le hable y no tenía qué medio consumir en el que pudiera sentirse cómodo. Qué sé yo, a principios del macrismo, no sé, Radio del Plata, seguramente que la escuchaban jóvenes que querían saber lo que estaba pasando en el país, pero al mismo tiempo, qué sé yo, no estaban escuchando algo que les hablara a ellos en su propio lenguaje, como creo que Fernando dijo hace un rato. Bueno, Futurock nace de esa necesidad, y nace habiendo hecho ese diagnóstico con la intención además de llenar ese vacío comunicacional, que era que nadie le estaba hablando a una juventud comprometida y preocupada. Y además con dos diferencias importantes respecto de estos medios creados por el kirchnerismo del que les venía hablando. Uno es la sustentabilidad. Futurock es sustentable. Mañana pierde el gobierno de Alberto, mañana vuelve a ganar un gobierno de derecha, porque las elecciones se ganan y se pierden, y Futurock va a seguir existiendo. Y lo otro es que a los dueños del medio nos importa nuestro medio. Somos comunicadores y estamos trabajando ahí. No es que pertenecemos a un holding en el que tengo una represa y tengo no sé qué otra cosa, y este medio de comunicación, en el momento en el que me doy cuenta que ya es un lastre, pum, lo cierro, me levanto y me voy, sin siquiera pagarle a los trabajadores. Nos importa más que nada los medios que creamos, y trabajamos en ellos día a día para que estén buenos, para que además sean profesionales, para disputar audiencia. Hace un rato Fernando hablaba de Futurock como medio alternativo, a nosotros nos gusta más decir contrahegemónico. Así que bueno, lo que va quedando claro es que claramente hacen falta medios en el campo popular, eso es una verdad de perogrullo, pero a partir de este diagnóstico y un poco de la experiencia de Futurock, además yo les hablaba de la sustentabilidad como una cuestión muy importante, no solamente para quienes vivimos de ese medio, una cuestión importante para las audiencias que ya lo necesitan, y una cuestión importante en términos políticos, porque el día de mañana se pierden elecciones y vos seguís teniendo unos medios para dar esa batalla cultural. ¿Cómo llegamos a la sustentabilidad? Es un caso que también es sumamente interesante, que es el de la comunidad. El principal sostén económico de Futurock, y cuando les digo principal, les estoy diciendo que 2/3 de los ingresos de Futurock dependen de una comunidad de oyentes que todos los meses hacen un aporte. Y entonces no hay nada más orgánico que poder sostenerse con esa comunidad de oyentes. No dependemos de ninguna pauta, no tenemos que amoldar nuestro discurso a ninguna pauta, no tenemos que estar vendiéndoles nada, no tenemos que estar acomodando nuestros discursos a esos ingresos, que por lo general es lo que termina generando ese entramado donde tenés medios y poder económico absolutamente imbrincados, ¿no? Entonces decíamos, necesitamos medios para el campo popular. La pregunta es cómo los vamos a construir para que sobrevivan, para que sean sustentables. Bueno, involucrando a las audiencias, me parece. Eso fue una de las claves para Futurock, y creo que tiene que ser una de las claves para la construcción de medios a futuro. Porque eso te da sostenibilidad, te da independencia en el discurso. Independencia, yo quiero además revalorizar esa palabra. Independencia es realmente que yo no me debo al negocio, que yo puedo expresar con libertad mis ideas políticas. Bueno, ahí apareció el bebé. Y además esto de involucrar a las audiencias en el sostenimiento de nuestros medios rompe con el negociado
con ese entramado que son los medios con el poder económico, que es la gran catástrofe de nuestros tiempos. Además, es de alguna manera, no es una cosa muy loca, parece una cosa novedosa, la de las comunidades que empiezan a sostener a sus medios de comunicación, pero en realidad no lo es tanto. Si nosotros nos ponemos a pensar en los diarios partidarios del pasado, bueno, se sostenían con sus audiencias también. Con el precio de tapa, que también es sostenerte con tu audiencia, pero en definitiva ese era el principal ingreso. Entonces el comunicador tiene en realidad un compromiso con su audiencia y con nadie más. En el momento en el que los diarios empiezan a sostenerse sobre todo con publicidades, es cuando empieza el gran negocio y esa concentración, donde medios y poder económico terminan siendo la misma cosa. Y creo que otra de las claves también es construir medios sustentables, involucrar a las audiencias y hacerlos bien. Y hacerlos profesionales. Hacerlos con comunicadores a cargo, que piensen en hacer bien las cosas y que piensen en disputar audiencias, porque muchas veces nos quedamos tentados en construir medios pequeñitos que nos gustan muchísimo a nosotros, pero que no van a disputar audiencia de verdad. Y creo que hay que pensar en hacerlos profesionales, creo que hay que pensar en términos estéticos, creo que hay que pensar en términos de identidad, creo que hay que buscarle la vuelta también en hacerlos atractivos, en hacerlos glamorosos, en de alguna manera que nuestros medios, aunque sean chicos, disputen ser lo canchero. Eso es la hegemonía, finalmente. ¿Quiénes somos los cancheros? ¿La Metro con su neutralidad o nosotros con nuestro compromiso? Bueno, nosotros disputamos hegemonía. Nosotros lo que queremos es ir a meternos en la discusión. Ir a disputar también qué es lo que está bueno. Y creo que muchos de ustedes que están del otro lado, estudiantes de comunicación o comunicadores, profes de comunicación, tienen la semillita del próximo proyecto en su bolsillo. Creo que tenemos que hacer una guerra de guerrillas. Lo que creo es que tenemos que empezar a inventar a nuestros medios. Creo que tenemos que disputar haciendo que los medios estén buenos, conseguir audiencias y que esas audiencias nos banquen. De esa manera solamente me parece que vamos a empezar a dar esa famosa batalla cultural con los medios concentrados que nos tocó vivir en nuestro tiempo. Pero bueno, ya terminé y espero sobre todo que, como decíamos en un principio, nos enriquezca sobre todo las preguntas de la audiencia. ¿Sabés qué? Me quedé pensando, sí, es para aplaudir. Ustedes tres son la síntesis de lo que los y las estudiantes querían. Esta mesa la armaron ellos. Y viene a ser un poco vos, fíjate. Bueno, ahora va a terminar Esperanza con la pata más académica, si queremos, pero que son necesarias las tres patas. Bueno, María Esperanza, te escuchamos, no sé si nos escuchás bien, arranquemos y ya después, una vez que vos finalices, le damos lugar a las preguntas. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias a los estudiantes por la invitación. Y bueno, yo voy a dar va a ser muy cortito lo mío y solamente con algunas ideas desde un lugar bastante diferente. A ver, María Esperanza, me parece que estás teniendo algún problema con la conectividad. Bueno, suele pasar. Mientras esperamos que María Esperanza se reconecte, acá atrás, para que sepan, en la cocina se está diciendo, no lo puedo creer, veníamos todos reenganchados, ¿viste? Bueno, mientras tanto, si les parece, comparto algunas de las apreciaciones que están subiendo en el canal de YouTube, y dicen, bueno, impecable, muchas gracias, un lujo, decir y ser escuchado, si no hay libertad de expresión, hacer de toda disputa una interseccionalidad. Eso es lo que hay que aprender desde las disidencias, y ahí está María Esperanza de vuelta. Perdón, se me desconectó, no sé qué pasó. Ningún perdón, es natural. Vamos. Bueno, yo no tengo medios, no hago medios, nunca hice radio, la verdad es que no soy una
no soy una practicante de esto. Lo que sí me gustaría dejar 2 o 3 ideas acerca de cómo yo veo la situación de los medios de comunicación de Argentina, en Argentina hoy, ¿no? La verdad es que el mapa mediático de Argentina hoy a mí me parece bastante dramático, y acá me gustaría retomar lo que decía Julia de la concentración, ¿no? O sea, yo creo que si uno compara lo que es el sistema de medios de Argentina con otros países, el sistema de medios está absolutamente concentrado. De hecho, creo que no solamente, creo que el proceso de lo que fue el intento de reforma de la ley de medios, o sea, no voy a entrar en la genealogía de la cuestión, todos somos, digamos, este es un público en donde la mayoría estudió o estudia comunicación, sabemos perfectamente lo que fue la ley de medios, el decreto ley de la dictadura, sabemos perfectamente que uno de los pocos cambios que le hizo el gobierno de Menem fue cambiar los artículos, digamos, prácticamente lo único más o menos bueno que tenía el decreto ley ese, que era que ponía límites a la concentración, es justamente lo que cambió el gobierno de Menem en la ley, y la ley que siguió, esa es la ley que siguió actuando durante décadas en la democracia, y lo que fue a partir de la privatización de los canales de televisión y de las radios estatales, la formación de los grandes multimedios en Argentina, ¿no? Yo creo que tienen la característica de que son, como bien dijo Julia, multimedios empresariales, o sea, no son multimedios mediáticos, sino que se da una situación en donde empresas que tienen represas, campos de arroz, campos de soja, campos de trigo, telefónicas, además tienen uno o 2 o 10 o 15 medios de comunicación. Y esto, si uno genera una situación, y de hecho yo creo que no es solamente que la ley de medios que se pasó durante el kirchnerismo no haya quedado nada, yo creo que fue un fracaso en términos históricos ese proceso, porque creo que la concentración de medios hoy es peor de lo que era en ese momento, ¿no? O sea, no es que, y no solamente, digamos, obviamente, no solo en función de lo poco que se consiguió con la ley de medios, sino en función de los 4 años del gobierno de Cambiemos, en donde las decisiones que se tomaron desde el Estado claramente tuvieron que ver con favorecer aún más la concentración del ya concentrado mercado de la información en Argentina. Entonces, si vos comparás hoy como consumidor de noticias y de contenidos, lo que se consume en Argentina, lo que existe en el prime time argentino, con lo que existe en otros países, realmente lo que ves es bastante tremendo, porque es como si todos lo que no, o sea, en Estados Unidos vos tenés Fox News, pero tenés otros canales que son levemente diferentes. En Argentina hoy es como si todos los canales de aire, las importantes radios, fueran Fox News, ¿no? Y esto genera, aparte el hecho, y me quiero detener en esto, genera esta cuestión de que, por un lado, la mayor parte de la información que nosotros tenemos, a la cual es muy homogénea entre sí, ¿no? O sea, vos leés los diarios más importantes, mirás las radios, mirás la televisión, y hay muy poco matiz entre los contenidos que vos recibís. Se repiten los mismos temas, se repiten los mismos formatos, se repite el formato del panelismo, que es algo que ahora es como el formato oficial de la televisión argentina y ya lo era de la radio. Se repiten los invitados, se repiten los mensajes. Y además tenés una situación en donde yo tengo varias discusiones públicas, porque la gente, vos cuando te quejas acerca de la calidad del contenido que tienen los medios, te dicen, bueno, en realidad lo que pasa es que persiguen el rating. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ojalá persiguieran el rating. Ojalá persiguieran el rating. Porque si vos perseguís el rating, de alguna manera le tenés que dar a tu audiencia lo que la audiencia quiere o te está demandando. Hoy para mí la situación en Argentina es más desconcertante que eso,
Lo que estamos viendo son decisiones que se toman aunque te bajan el rating, por decirlo de esta manera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que se da siempre lo que más vende, el tema es que los medios de comunicación en Argentina no es necesario tener, o no se tiene un medio en Argentina para generar más rating. Porque no es el negocio central de las empresas que tienen medios, ¿sí? O sea, el 80% de los ingresos de un multimedia de Argentina tiene que ver con sus otros negocios empresarios, con los negocios de energía, con los agronegocios, con los negocios de telecomunicaciones, con los negocios de telefonía. El medio es algo que se tiene, me da la sensación a mí, en función de poder operar políticamente y comunicacionalmente en función de los intereses de los otros negocios. Entonces, de ninguna manera creo yo no puede decir, bueno, el rating es lo que se busca acá, ¿no? Ojalá fuera así, porque esto me lleva al último punto que quería probar. Se da una situación que también es desconcertante para mí, en la cual en todas las encuestas que le preguntan a la gente si confían o si le parece, digamos, útil o le parece confiable la información que encuentran en los medios, yo he visto varias encuestas en relación a la pandemia, le preguntan a la gente, bueno, ¿a usted le sirve la información sobre salud que vienen en los medios? Y el 65% contesta que no. Entre el 60 y el 65% contesta que no. O sea, el propio público, o por lo menos una parte mayoritaria del público, consume esos medios sabiendo que la información que está en esos medios no es lo que ellos necesitan, o no es confiable, o está politizada, ¿no? Está politizada, digo, la información siempre es política, pero es una cosa eso, y otra cosa es saber que lo que uno está consumiendo tiene que ver con cuestiones que no se ponen, que no tienen que ver con lo ideológico por ahí, sino que tienen que ver con un conglomerado de negocios y de cuestiones que pasan detrás del escenario, por decirlo de esta manera. Bueno, yo no sé, la verdad, si ustedes me preguntan, por ahí es medio bajón todo lo que yo estoy diciendo ahora, pero la verdad es que yo lo veo así. Obviamente que uno puede tener una cuestión más optimista y decir, bueno, es cierto, en una situación en la cual una mayoría de los oyentes, de los consumidores, están disconformes con lo que es la información que le viene, esto genera oportunidades para la aparición de nuevos medios. Y esto es cierto. Es decir, yo siempre le digo a Julia y a Fede que mis alumnos y alumnas de la universidad son todos oyentes de Futuro. O sea, una de sus referencias en relación a cómo miran la realidad, la música, la estética es claramente Futuro, ¿no? Y así hay otros ejemplos. Hay ciertos blogs, está Twitter. Ahora, el tema, y estas cosas son súper importantes, son interesantes, yo soy absolutamente, las festejo, pero tenemos que tener en claro de que la agenda, digamos, está hoy más concentrada de lo que estaba, creo yo, hace 10 años. No aparece un modelo de reforma, no aparece, ni siquiera tenemos una idea de qué es lo que se puede o se debe hacer, ¿no? Al mismo tiempo, esa misma concentración y esa misma homogeneización de la información también genera que no es, a ver cómo lo puedo decir, lo que se publica en la mayoría de los diarios, que es lo que yo más sigo, no son informaciones que tengan que ver con darle información al gran público, tiene que ver con darles información. O sea, se publican para que los lean las mismas personas que están en 20 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el público, con eso yo digo, no se hace para el rating, se hace para que te lean 5 ministros, 3 empresarios, la bolsa de valores, financistas. Esto también genera que
realmente se genera una burbuja en lo que son los medios, la información que circula por los medios importantes de Argentina, que en un cierto sentido, vieron que está la famosa frase de no consumas de lo que vendés. Bueno, se venden cosas que no tienen que ver con la realidad, ¿no? O sea, la verdad que esto lo vimos en la campaña electoral del 2019, en donde todo el mundo te decía, no, las encuestas dan que Mauricio Macri está mejorando, y vos veías las encuestas y eso no decían las encuestas, ¿no? Hay un montón de información que tiene que ver con que los medios han quedado reducidos a quienes los leen, a quienes los dueños y a quienes los escriben, son una burbuja pequeña que representa un sector pequeño de una parte pequeña de la ciudad de Buenos Aires, y como digo, esto genera una distancia con los consumidores. La pregunta que se puede hacer, y que yo creo que hay que hacer, es tal vez abandonar los viejos modelos de reforma. Todos leímos en la facultad el informe de McBride y todo eso. Yo creo que eso es un paradigma que ha quedado muy viejo, ¿no? Y pensar qué se puede hacer o qué se debe hacer en esta situación, tratando de apalancar estas experiencias que hay en la sociedad civil y estas experiencias que hay de los medios independientes. Yo creo que es algo que va a tener que suceder porque realmente es bastante... nadie está contento, me parece, hoy con la calidad de la información y la calidad de la comunicación de Argentina en este momento. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Esperanza, también. Bueno, muchas cosas. Ay, me veo chiquita, me voy a ir para atrás, así me ven un poquito más grande. Ahí está. Bueno, en el chat hay más que nada comentarios, afirmaciones, en el chat de YouTube me refiero, hay tantas cosas para pensar. Dicen, por ejemplo, no hay tantas preguntas, sino, por ejemplo, muy buena la idea de no generar productos artificiales dependientes para lograr la sustentabilidad. Sustentabilidad y sostenibilidad también son debates propios de la economía feminista que tiene cruces con la comunicación comunitaria también, pensando en vincular lo que decía Julia vos con lo de Fernando. En términos atractivos visualmente, estéticos, involucrar a la juventud en ese arte gráfico y sonoro, dicen, la participación y sus voces desde las calles, todo eso es Futurock. También nos piden, Fernando, si podés contar un poquito más de la experiencia de la radio, de la Escuela Popular de Medios Comunitarios y de Radio H también. Y por último, Rodrigo Arrieta, uno de nuestros estudiantes, pregunta, ¿cómo generamos contenidos que dejen una huella que no se lo coma la agenda de los grandes medios? Bueno, en líneas generales eso es lo que se está comentando en el canal de YouTube. Yo simplemente Sí, dale, Fer. No, digo, sumo a la experiencia de la Escuela Popular de Medios y de la radio, que tiene relación a lo que decía tanto Julia como Esperanza. A ver, la Escuela Popular de Medios, que está en el barrio de Boedo, en el espacio cultural de Homero Mansi, nace en plena pelea de la ley de medios, cuando colectivamente nos pusimos a discutir de cuánto servía tener una nueva ley de medios con nuevos espacios, si la posibilidad para acceder a una formación periodística comunicacional muchas veces estaba limitada, ¿no? Digo, muchas veces no, salvo por supuesto en la universidad pública pero si no tenías que hacer como un terciario pago para vincularte, bueno, entonces dijimos, hay que construir una escuela de radio y televisión que sea gratuita. Presentamos un proyecto al Ministerio de Trabajo en aquel momento, con Carlos Tomada, durante el kirchnerismo, y entendieron que era un buen proyecto, construimos una escuela donde pasaron ya más de 600 estudiantes, hombres y mujeres, y por supuesto, y ahí construimos un estudio de televisión donde dábamos las clases y una Radio H, que empezó a hacer entonces espacios de formación y al mismo tiempo espacios propios de lo que es una radio comunitaria y una productora. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa. En los últimos 4 años de Mauricio Macri, lo primero que hizo es, olvídate de que el Estado, y ahí está lo que decía Julia, ¿no? Eso lo fue sosteniendo el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le pagaba los salarios a los docentes.
el Estado desaparece, por lo menos el Estado popular que teníamos desaparece, llega el macrismo, que voy a andar pagando una escuela popular de medios, aparte que nos formábamos políticamente en todo lo contrario a lo que sintetizaba Macri. Entonces, listo, la gran escuela que era 3 veces por semana, con más de 100 y pico de pibes y de pibas, terminó siendo un formato de talleres, donde había que pagar algo chiquitito, aunque sea, para cubrir el trabajo del docente. Entonces, la importancia de la sustentabilidad, que decía Julia, es fundamental. Es fundamental. Para hablar de sustentabilidad en un modelo económico como el que tenemos, es todo un desafío, pero bueno, las experiencias que lo han logrado, digo, me parece que son la punta de lanza, ¿no? Ahora, yo quería hacer una reflexión a partir de lo que decía Julia y Esperanza. Digo, cuando hablamos de la concentración del poder de los medios en la Argentina y en la región, en realidad no es la concentración del poder mediático, es la concentración del poder. En todo sentido. Del poder real. Claro, digo, no es que tenemos los medios del poder concentrado, el problema son los medios concentrados. Clarín no es un medio de comunicación. Clarín es un aparato económico. Clarín manejó la CFJP muchos años aquí en Argentina. Digo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces digo, no hay posibilidad de tener un modelo donde la economía esté concentrada en manos de unos pocos, donde lo cultural quieran imponerlo unos pocos, si vos no tenés concentrados los medios de comunicación. Entonces, no son un principio. Por eso yo decía, no son un medio, son un fin en sí mismo. Es imposible que vos apliques un determinado modelo económico, modelo cultural y modelo político si no concentrás los medios para convencer a la sociedad que ese modelo cultural, económico y político es el que debe instalarse. Entonces, lo que nosotros tenemos en términos de medios es lo que nosotros tenemos en términos de modelo. ¿Por qué el kirchnerismo pone en discusión el monopolio de los medios de comunicación? Porque pone en discusión el modelo. Entonces, no lo podemos separar, creo humildemente. Un gobierno que no ataca a los medios concentrados de comunicación no está atacando el modelo. Entonces, esto me parece que es lo que hay que tener claro. Después se pueden aparecer estas radios alternativas y... ¡Ay, mira lo que... Escucha, alternativa, mira lo que se ríe, no se puede creer. Bueno, alternativa y contrahegemónica, que decía Juli. Digo, está bien que... Yo creo que pueden ser las dos cosas. En la madera, casi que sos contrahegemónico, te constituís como alternativo, porque la normalidad está dado por lo hegemónico. Ahora, yo creo que ahí está estos desafíos de entender que hay que casi ponerlo en discusión todo. Yo veía que alguien ahí escribía, que creo que se entendió mal, cuando se decía, no se puede apostar a lo estético por fuera del contenido. No, lo estético es parte del contenido. No es por dentro o por fuera, lo estético es parte del contenido. Entonces, digo, vuelvo un poco a esa idea original de poner en discusión la comunicación que se nos quiere instalar. Significa poner en discusión un modelo. Cuando Julia decía que de pronto muchos jóvenes me estaban escribiendo aquí en el celular, oyente de Futurock, y me dice, casi que vamos a empezar a hacer un movimiento cultural. Armamos recitales. No me ponían, armamos recitales. Y hacemos y lloramos. Digo. Y quiero relacionarlo, y perdón la insistencia, de lo comunicacional con lo político directamente. Quiero decir, ¿se acuerdan cuando Cristina antes de ayer dijo que los jueces eran responsables de las políticas económicas? No le podemos pagar a los jubilados porque nos endeudaron y ustedes fueron cómplices. Bien, ¿qué hacen? Baja el tema del lawfare a la realidad cotidiana del plato de comida de la mesa familiar que no pueden acceder. Bien, esto es lo mismo. ¿Por qué aparece Futurock y al hablar el lenguaje de los jóvenes, a construir una estética colectiva de la juventud, empieza a crecer y a posicionarse y a poder construir esa sustentabilidad? Porque va a buscar un sector de la sociedad que venía destruido, manipulado en los 90, donde ser joven era comprar y comprar y comprar y comprar y bailar al ritmo de las marchas de los 90, casi atontados, y empieza en un proceso con el kirchnerismo, donde empiezan a politizarse, donde empiezan a organizarse, y en ese proceso aparecen
una propuesta comunicacional que les propone seguir discutiendo eso que habían construido. Entonces no está por afuera de la resultante política. Entonces digo, y con esto cierro, pero insisto en esta idea, porque creo que es, por lo menos para mí, el nudo de la comunicación que debemos pensar. La noticia está muerta, ¿eh? La noticia está muerta. El criterio de noticia que a mí me enseñaron cuando estudié no existe más. No existe más. Sí existen los hechos, claro que existen los hechos. Ahora, el criterio de noticia no es otra cosa que la síntesis del relato del poder dominante que quiere que lo repitamos sistemáticamente y que nos convencamos que eso es la realidad. Entonces, hay que poner en discusión todo. Y hay que construir medios que lo pongan en discusión. Entonces, y entonces ahí aparece la idea de una comunicación como un instrumento político. Y ahí aparece el concepto de independencia. Porque la independencia tiene que ver con defender esas ideas y esas convicciones políticas. Es encontrar esos espacios. Y cierro con esto. Sí, la guerra de guerrillas. Te iba a aplaudir de pie. Claro que sí. Es más, es una lógica de foquismo guevarista lo que hay que hacer. Hay que construir pequeños focos, pequeños incendios en cada uno de los lugares. Ese es el rol. Digo, ese es el rol comunicacional. Si no podemos ir directamente contra el monstruo, bueno, vamos a empezar a construirle pequeños incendios por donde podamos. Y algún día esos pequeños fueguitos harán lo que tengan que hacer. Pero digo, es esa lógica. Es eso, ¿no? Es como los norteamericanos perdieron la guerra en Vietnam. Les salía una camionetita de atrás de la montaña, les pagaban mucho y desaparecía. El problema es que tuvieron todos los territorios donde le hicieron la lógica de guerra de guerrilla. Suena un poquito fuerte el ejemplo, pero es eso. Es entender que es un instrumento político al que meterle estética, al que ponerle un nuevo lenguaje, tiene que ver con parte de la propuesta comunicacional. Porque primero tenés que seducir para convencer. Primero tenés que atraerlos para convencer, y no como una masa cosificada, no, atraerlos a partir de su propio sentido. Y en ese sentido, Fernando, ¿cómo planteas, por ejemplo, hay fueguitos? Lo socioambiental es fueguito, la clave de género es fueguito, la federalización de la comunicación son fueguitos. Lo que pasa es que tenemos que hablar de reconstruir algo que desmantelaron minuciosamente. Uno piensa en todo lo que fue el desmantelamiento de Radio Nacional, por ejemplo, la hicieron bolsa, y era una propuesta que había logrado para 2015 realmente instalarse. Es decir, la pregunta que les quiero hacer también es cómo incorporarían ustedes a esa propuesta, a esa arenga de convocatoria militante, digamos, lo que pueda venir desde el interior, con toda su diversidad, su pluralidad, lo chiquitito, porque acá planteaban en YouTube también, cómo hacemos para volver sustentable un medio cuando tenemos audiencias tan chiquitas, ¿no? O sea, pensando en el interior de acá nomás, somos 350.000 habitantes en toda la provincia. Bueno, hay que ser creativos también, me parece. Yo no soy tan petulante como para tener las respuestas. Tengo solamente una experiencia que salió bien, a partir de la cual, bueno, creo que surgen algunas claves. Pero me parece que hay que seguir siendo creativos. Lo que sí creo es que estoy muy de acuerdo con todo el panorama que hizo María Esperanza también de cómo está el mapa de los medios ahora y como recién también remarcaba Fernando, me parece que por lo menos por ahora, mientras no se pueda disputar ese entramado tan concentrado, por lo menos tenemos que ponerle pilas a invenciones más nuestras, más pequeñas, en esta especie de foquismo, y ser creativos. O sea, no es que hay una fórmula tampoco para eso. Evidentemente hay que ser creativos. De eso se trata un poco la guerrilla, finalmente. De ir viendo qué es lo que se hace en cada circunstancia y en cada lugar, en cada territorio, en cada contexto, cuál es la batalla que hay que dar ahí. Vos recién hablabas... no estoy muteada.
Vos hablabas recién del feminismo, del ambientalismo, para mí esos son vectores, además de ser luchas importantes y que corresponde dar, fueron claramente para nosotros vectores comunicacionales, fueron de alguna manera ideas que captan la atención y a través de las cuales nosotros ganamos audiencias y politizamos gente, porque finalmente el feminismo, que muy sorpresivamente para mí se masificó, porque yo vengo batallando hace mucho con eso y la verdad que nunca me hubiera imaginado lo que terminó pasando con esa juventud como tan involucrada. Pasó que ahí nosotros convocamos a través del feminismo y entraron un montón de pibitas de pañuelo verde a escuchar la radio y ahí peronizamos. Entraron a través de una lucha muy concreta que es la legalización del aborto y entraron a la política y entraron a discutir otras cosas. Y ahora con el ambientalismo nosotros también estamos un poco en esa. No solamente pensamos que es una disputa que hay que dar, además la involucramos permanentemente con la justicia social porque nos parece que van de la mano. Contrario a una suerte de sentido común, incluso desde el progresismo que piensa que los problemas, que la ecología es una preocupación más de una élite. La verdad es que no. Y la verdad es que si hacemos el diagnóstico correcto, la pobreza y la desigualdad están íntimamente ligadas también al extractivismo y a la explotación del planeta y a un modelo de producción que hace pelota el planeta a la vez que genera muchísima pobreza, y eso viene de la mano y la solución también tendrá que venir de la mano. Pero de vuelta, hay una juventud que está muy movilizada y conmovida con ese problema, que siente que es propio y que nosotros también tratamos de hacer entrar a la política a través de esa preocupación, casi como un vector atractivo para después también hablar de otras cosas. Pero de vuelta, porque es una cuestión de identidad. La juventud en un momento se identificó con el feminismo y en este momento la juventud empieza a identificarse también con la cuestión ambiental. Y yo realmente creo que en Argentina las discusiones se dan adentro de la política y que la política consiste en la derecha y en el peronismo, y por fuera de eso la verdad que no hay nada. Entonces, por más que hoy haya una dirigencia peronista que no asume demasiado las banderas del ambientalismo, sí creo que la disputa hay que darla ahí adentro y que tendrá que ser de abajo para arriba. Igual que como fue con el feminismo. El feminismo no era una agenda de la dirigencia, el feminismo terminó siendo una demanda que obligatoriamente tuvieron que asumir, pero que vino de abajo para arriba, vino de las bases y vino como una gran demanda donde además se resuelve dentro de la política, y eso también creo que empezó a quedar claro. Y creo que con el ambientalismo va a pasar lo mismo, que la dirigencia hoy no la ve y que la va a terminar viendo necesariamente, sobre todo porque es el peronismo y no otro espacio el que va a poder recoger la demanda y resolver el problema, por lo general lo que hacemos es resolver los problemas. Y lo tendremos que seguir haciendo tarde o temprano. Y en ese sentido, porque yo me embalo, discúlpenme, pero me voy a embalar. ¿Cómo hacemos cuando, digamos, lo que es el peronismo se lo cuentan los medios? Y no la militancia. Yo ahí tengo un matiz con lo que dijo Julia con respecto a que... Sí, yo creo, está bien, a ver, en este país está la derecha y está el kirchnerismo a la izquierda. A la izquierda del kirchnerismo está la pared, en la Argentina. El problema es que el peronismo no es síntesis de izquierda. Quiero decir, el peronismo, por lo menos para mí, ¿no? Es simplemente una mirada. No es. Adentro del peronismo hay todo. Hay todo. Pero, por eso, a mí me gusta, como yo creo además que el kirchnerismo es una instancia superadora del peronismo, por más que cada vez que digo esto me putean, pero en cadena nacional, pero claramente creo que es superadora, creo que Cristina Kirchner era Perón de estos tiempos, sino más, sobre todo por su liderazgo regional, pero sí creo que la idea que el peronismo es el espacio donde si vos resolvés o si construís síntesis ahí adentro, es el único que te puede transformar.
porque vos podés venir o no del peronismo, pero lo único que le transformó la vida a la gente de este país es el peronismo. Después fueron Alfonsín intentó y después para de contar. Pero yo creo que está en eso. Vos preguntabas, Mariana, ¿qué pasa cuando el peronismo te lo cuentan los medios? ¿Qué pasa cuando...? Digo, es muy complejo el peronismo porque se puede contar de 1000 maneras. Lo cuenten o no lo cuenten en los medios, es complejo de por sí. Lo que yo sí creo es que el tema es cómo nosotros asumimos lo que somos. Y no estoy diciendo quiénes estamos acá, en términos generales. A mí me parece que una de las batallas enormes que hay que dar es asumir lo que somos y lo que defendemos. Y dejar de construir una comunicación en pos, como decía hace un ratito Esperanza, en pos de un supuesto rating, o cómo construimos una comunicación en pos de que no se enoje un sector. Esto es lo que está pasando hoy, ¿eh? Esto es lo que está pasando hoy. Que espero que se haya cortado con el discurso del presidente el 1 de marzo, porque en realidad, si cuando vos tenés el Estado, cuando vos administrás el Estado, no das esas disputas de contenido, esas disputas conceptuales, esas disputas políticas, esas disputas de empezar a construir un nuevo lenguaje para llegar a distintas porciones de la sociedad en términos sociales, en términos etarios, en términos que quieran. Si vos seguís construyendo una comunicación para que el enemigo no se enoje, cuando sos Estado, estamos en problemas. Entonces, yo creo que tiene que haber una reivindicación de lo que somos, de lo que pensamos. Asumir, hay una canción de Silvio que dice asumirse los fueros es no discriminarse. Tiene que ver con eso. Asumamos lo que defendemos. Y pongamos, porque cuando gobierna la derecha tiene algo que es que no tiene pudor. Nosotros tenemos pudores, y me parece bien tener pudores. Ahora, si ese pudor termina siendo casi una garantía de impunidad para, por ejemplo, con la derecha, estamos en problemas. Entonces, nosotros me parece que nos falta un proceso de salir a confrontar con esa construcción, con ese relato que ellos imponen, sobre lo que es un programa social, sobre lo que es, no sé si lo llevo al extremo, de lo que es un piquetero, de lo que es un joven. Quiero decir, ¿no? Digamos, la palabra joven sigue apareciendo en los diarios, en la sección policiales, más que en el resto de todo el diario. Y esto es así de hace 30 años atrás. Aparece ahí. Entonces, yo creo que este vínculo con las audiencias de que hablaba Julia y de que hablaba también Esperanza, tiene que ser un vínculo que no solamente sea una amalgama, sea un ida y vuelta, sea un pensarnos colectivamente, sea un interpretarnos, sea un ponernos en discusión, sino también hablando con claridad de qué es lo que nosotros queremos. Cuando la derecha gobierna, te dispara por la espalda y te lo justifica. Y te lo justifica. Cuando nosotros gobernamos, a veces, no siempre, cuando nosotros gobernamos, a veces, a ver cómo convencemos al enemigo, al opresor que se siente en la mesa con el oprimido. Y que el amo le diga al esclavo, charlen, charlen, porque si ustedes charlan se van a poner de acuerdo, entonces vamos a ser todos más felices. No, porque si el amo se sienta a la mesa convencido de que va a seguir siendo amo, por más que hablen toda la vida, ¿no? Si la lógica comunicacional que nosotros tenemos, y lo saco del gobierno, aunque lo estoy incluyendo con todo el cariño y con todo el aguante convencido además, ¿no? Por este gobierno. Pero digo, si nosotros no empezamos a llamar a las cosas por su nombre, y vuelvo a esto, y no soy un feminista de toda la vida, no, me estoy construyendo, y mis colegas y mis compañeras me cagan a pedo todos los días, perfecto. Ahora, digo, la realidad es que es esto, terminemos de pedir permiso. Digo, y ahí está el ejemplo, terminamos de pedir permiso para dar las discusiones. Y en ese, Fernando, y en ese sentido, y pensando que estamos en un congreso de comunicación, ¿puede ser un fueguito en la universidad? ¿O falta que encienda? Toda. Digo esto porque no quiero monopolizar, pero digo, sí, todo. A ver, a mí me parece que hay territorialidades y que nosotros además debemos plantear la comunicación en una lógica territorial.
Digo, yo cuando hablo en la radio, la televisión es un mundo distinto, no lo pongo ni como ejemplo porque es un mundo distinto. La radio, yo llego a un público determinado. Y a lo mejor para algunos, che, qué bueno lo que dice Borrón, y otros dice nada. Digo, y seguramente yo, y Julia, y le habla a un público determinado, que no quiere decir que sea chiquito y ni cerrado. No, se abre. Pero digo, hay territorialidades. Hay territorialidades. Y la universidad es un espacio que tiene que plantear. A mí siempre me va a gustar que la universidad, y lo digo sin desprecio, por favor, pero digo, a mí me encantaría que la universidad nunca saque la pata del barro. Pero yo creo profundamente, por ejemplo, yo detesto al intelectual que me habla desde el sillón La Habana desde España diciéndome lo que tengo que hacer. Ahora, yo sí creo que la intelectualidad aporta. Aporta si ese pensar y esa reflexión a partir de su formación nace de estar con los pies embarrados y con un corazón latiendo a partir de la necesidad de su pueblo. Si no, ahora, claro que la universidad debe aportar, y claro que la universidad debe aportar desde su lugar y debe aportar de su territorialidad. Entonces digo, también hay que plantearse una táctica y una estrategia y una estética comunicacional en pos de los territorios que decidimos recorrer. Y ahí la universidad tiene un rol importantísimo, claro que tiene un rol importantísimo. Sobre todo de romper con una lógica comunicacional, que no digo que la tenga la universidad, pero que tiene que ver con la distancia. Siempre construimos distancias, y cierro con esto, siempre construimos distancias entre quienes conducen, porque conocen un poco más o porque políticamente están conduciendo. Y las bases, ese poder se siente golpeado. En cualquier lado. Si cuando vos querés educar, educás desde un lado, desde algún altar, eso se quiebra. Cuando vos comunicás desde un altar, el personaje se desarma. Cuando en algún momento entre Cristina y el pueblo no había nadie, se fracturó el kirchnerismo. Entonces digo, hay que construir esos puentes permanentemente pero todos tenemos un rol. Desde la territorialidad lo tenemos todos. Si no lo más. Yo quiero agregar respecto del tema de la universidad, que a mí me parece absolutamente fundamental y que hay muchísimas posibilidades. Desde que es un espacio de formación, yo para hacer todo lo que hice pasé por la universidad. Un espacio de formación en términos no solamente académicos, también militantes. Para mí, haber militado en la universidad fue, qué sé yo, más importante que los contenidos formales de las materias que rendí. La militancia te forma, la militancia te da una disciplina, la militancia te da el sentido de vivir. Y después, bueno, qué sé yo, por ejemplo, cuando militaba en NBI, en la Facultad de Derecho, era la directora de nuestra revista. O sea que vengo hinchando las pelotas desde hace un montón de tiempo. Y teníamos una revista jurídica que daba una disputa en el terreno de lo jurídico. En la UBA esto, y que de cualquier manera, aunque fuera la universidad pública de la Ciudad de Buenos Aires, la carrera de Derecho tiene una matriz absolutamente liberal. Entonces, nosotros dábamos la disputa también en el terreno intelectual, obviamente político, porque tratábamos de todos los años de ganar el centro de estudiantes, entonces también desde el gremial. Y para mí es una instancia de formación, ya les digo, digamos, no solamente en lo académico, también en lo político, en lo militante, y ni hablar si uno es estudiante de comunicación, que la universidad puede ser tu primer territorio para inventar algún medio de comunicación. Y para empezar a formar equipos también con tus compañeros, qué sé yo. El programa de Juana Morín, que es Crónica Anunciada, que está en Futurock, y es un periodista que me parece que es un joven brillante, armó su equipo en TEA, y la mayoría de lo que su productor lo conoció en TEA, a su co-conductora, que es Rochi Criado, la conoció en TEA, y a otros productores también. Y ese programa empezó siendo un programa que empezaron haciendo como compañeros de TEA en la universidad. O sea, TEA en realidad no es tanto una universidad, pero sí es una instancia terciaria de formación.
y hacían su programa y lo hacían alquilando un espacio en alguna radio que no existía, y hoy es un programa que, bueno, después, qué sé yo, pasó por La Patriada, pasó por el Destape, terminó en Futurock, es un programa súper escuchado de la segunda mañana en todo el país. Y se pusieron a jugar en la universidad, se pusieron a experimentar en la universidad. Entonces, yo digo, sabiendo que del otro lado hay una audiencia ahí de jóvenes comunicadores, lo que les digo es, arrójense a hacer sus propias experiencias. Sobre todo si quieren dar en la famosa batalla cultural, si se sienten que están más bien de este lado. Me parece que esa es la que va. Sí, yo para ir ya redondeando, porque estamos con los tiempos, pensaba el título que le pusieron los chicos a esta conferencia, ¿no? Lo político, como que están pidiendo a gritos ser politizados y politizadas y están buscando por dónde, en qué espacios, con qué referentes. Y vuelvo a insistir en lo mismo, por más que a ustedes no les guste, ustedes son referentes, ellos los eligieron a ustedes, porque ven esto, todo lo que fueron marcando, ¿no? El compromiso, la militancia, la profesionalidad, lo académico. María Esperanza se nos quedó sin conexión, pero bueno, es la que venía a aportar. Si vamos a hablar de populismo, ¿de qué vamos a hablar? Así que bueno, nada más que agradecerles por este sábado a la mañana, que sabemos que es complicado. Muy activo el chat, pero más que nada el chat de YouTube, más que de preguntas, era una reunión política. Lo que cada uno quiere aportar ahí tiene que ver más que nada con afirmar una cosa o la otra, que nos quedó pendiente por ahí. Sí lo planteaban acá, que por ahí podría haber faltado un medio cooperativo chiquito, que acá en la provincia nuestra tenemos unos cuantos, que vienen como tratando muy de abajo de remar todos estos temas. Pero bueno, nada más que agradecerles por haber participado, que quedan abiertas las puertas de la Universidad Nacional de La Pampa cuando quieran, ahí para estar. Y bueno, si quieren decir algo más, cerramos acá. Nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ojalá que haya servido, por lo menos inspirado un poco. Nos que sí. Fernando. Igual el agradecimiento, y bueno, me parece que estos espacios también son, nos nutren y es necesario multiplicarlos, ¿no? Pensar colectivamente, porque, y sabiendo que hay experiencias que nos marcan un poco el camino y que si no, moriremos intentándolo, qué sé yo. Eso, desde el vamos. Claro. Bueno, muchísimas gracias. De paso le cuento a todos los que están y a todas las que están del otro lado que se queden, porque a las 11 dentro de un ratito arranca una mesa panel. ¿Por qué necesitamos profesionales del periodismo y la comunicación formados para comunicar ciencia? Otro campo de batalla y de disputa cultural, la ciencia. Va a estar Ana María Vara de la UNSAM, Luz Lardone del CONICET Culpan y Pablo Esteban de la Universidad de Quilmes. Va a moderar Mariano Pineda de la Universidad de La Pampa. Así que bueno, muchas gracias por haber estado acá. Adiós. Chao.